Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente a este espacio de disertación en temas relacionados con la psicología forense y jurídica. Mi nombre es Perla Razo, perito en psicología, siempre trabajando para que todas las evaluaciones y dictaminaciones se realicen con una perspectiva de género, infancia y derechos humanos. Y bueno, hoy estoy muy emocionada de compartir este tema con ustedes porque voy a hablar acerca de la credibilidad de testimonio. Y creo que hay muchos mitos, muchas falsedades, si me lo permiten decir, alrededor de la credibilidad de testimonio y específicamente voy a tratar de basar este video, este episodio en la infancia porque creo que es donde más se va a cuestionar. No sé por qué tenemos esta construcción errónea de que la infancia va a ser más proclive a mentir, va a ser más fácil, por supuesto, de engañar, de manipular y que por lo tanto los testimonios de niños, niñas y adolescentes deben ser menos creíbles. Y bueno, voy a ponerlos un poco en contexto de por qué decidí justamente esta temática. Y es porque con una gran colega psicóloga forense estuvimos platicando respecto a todas esas distorsiones que a veces los mismos peritos y peritas en psicología dan a los juzgadores y que, bueno, permiten que se hagan peticiones o se crea que la credibilidad de testimonio es distinto a lo que realmente hacemos. Lo primero, la credibilidad de testimonio no tiene como objetivo detectar mentiras, ni mostrar, absolutamente nada relacionado a que una persona esté mintiendo. Es lo primero que debemos quitar de el hito de este abanico de posibilidades alrededor de la credibilidad de testimonio. No tiene una intención de detectar mentiras. Dos, la credibilidad de testimonio tiene como objetivo evaluar al testigo, es decir, la persona o la víctima que va a emitir el testimonio en relación a sus procesos cognitivos, sus memorias, las variables que estuvieron alrededor de ella o de él al momento de vivir o de presenciar lo que sea, el hecho que sea, y por supuesto, la segunda variable que evalúa la credibilidad del testimonio es el testimonio tal cual, lo que se dijo, que va a buscar que estos dos elementos, testigo y testimonio, sean coherentes y congruentes. Eso es muy importante. Nada más. Con esta credibilidad de testimonio no tenemos la intencionalidad de decir, esta víctima está mintiendo. Esto que está diciendo esta víctima es falso y por lo tanto no sucedió este hecho. No es así. La credibilidad de testimonio va a buscar justo estos dos elementos, ver si este testigo y este testimonio tienen una relación de concordancia, si es lógico, coherente y creíble que este testigo, imaginemos Perla, haya tenido la capacidad de reproducir este relato. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Con un análisis técnico y científico. Eso es lo que hacemos. Nosotros hacemos ciencia. Y por ahí he visto a lo largo de mi carrera muchos dictámenes en materia de credibilidad que a veces uno se cuestiona de dónde se obtuvo esta información o de dónde se creyó que debía ser de esta manera. La credibilidad va a evaluar mucho el contenido, lo que está ahí. Y para eso existen un sinfín de técnicas y un sinfín de herramientas que van a estar acompañando estas evaluaciones. Sin embargo, creo que lo más importante es entender la memoria. Si nosotros entendemos la memoria, vamos a poder construir de manera muy clara y muy específica estos relatos. Yo creo que el paso número uno para evaluar correctamente una credibilidad de testimonio es evaluar y entender la memoria del testigo. La memoria es un proceso extremadamente complejo y voy a tratar en esta disertación de hacerlo muy práctico, de hacerlo muy dinámico para que nos pueda quedar claro y podamos entenderlo. Primero, la memoria no es un proceso reproductivo, ya lo he dicho infinidad de veces, es un proceso reconstructivo. Nosotros vamos a reconstruir
absolutamente todo lo que recordamos, todo lo que vivimos, lo reconstruimos. Y por lo tanto es un proceso contaminable, porque cada vez que yo lo reconstruyo, cada vez que lo cuento, cada vez que lo platico, cada vez que alguien me retroalimenta información de ese recuerdo, yo lo voy a modificar. El tiempo también es un proceso contaminante del recuerdo que puede ir desvaneciendo información, que puede ir modificando información y que no vamos a tener como con esta claridad toda la información de un solo hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí puede haber totalmente testimonios y relatos creíbles que pasaron como la víctima o el testigo lo está contando con estas lagunas nésicas, estas lagunas de información. Eso es lo primero. Entender que tenemos memoria episódica y semántica que se van a encargar de hacer estos procesos de codificación, de archivo y de guardado de la información para que nosotros podamos tener una organización en nuestra memoria y podamos reconstruir la información cada vez que se nos solicite. Eso es lo primero que debemos considerar dentro de la memoria para la credibilidad. ¿Cómo es la memoria de esta persona? ¿Cómo recuerda? ¿Cuáles son sus habilidades para recordar? Y dos, ¿cuáles son sus estrategias adaptativas y de afrontamiento y desadaptativas de afrontamiento? ¿Por qué? Porque si estamos evaluando la credibilidad de testimonio de una víctima infante, uno de los grandes procesos asociados a estrategias desadaptativas del trauma es la disociación. Y la disociación va directamente a afectar la memoria y por lo tanto la forma en la que nosotros codificamos la información. Y entonces, si es un niño que ha sido víctima, hablemos de una violencia grave, ¿no? De una violencia hacia su cuerpo, hacia su integridad, vamos a estar encontrando estos factores de disociación. Y entonces el niño biográficamente no va a recordar lo que pasó, pero esta memoria sensitiva va a empezar a registrar sensaciones, olores, texturas, todo lo sensitivo. No podrá reproducir tal cual el hecho, pero la memoria va a estar ahí. Por favor, quitémonos esta idea de que todos los recuerdos son exactos y precisos y que las personas si lo vivieron lo tienen que recordar. No, no es así. Por eso existen estos síntomas disociativos. Por eso hay estas posibilidades de amnesias en la memoria, ¿no? No creamos estas ideas, por favor. Eso es muy importante. La forma en que las personas narramos los hechos traumáticos van a ser distintas a la forma en la que nosotros narramos nuestros hechos biográficos. No va a ser lo mismo que yo les cuente lo que hice ayer que una experiencia traumática. ¿Por qué? Pues porque hay cargas afectivas y esto me lleva justamente a los factores del testimonio, que son estas variables. El estrés, por supuesto, va a alterar los procesos cognitivos y por lo tanto va a haber una codificación de información distinta. El trauma, el grado de violencia que existió dentro de el evento traumático también va a alterar el testimonio y la forma en la que nosotros vamos a codificar la información, mis propios antecedentes de vida, ¿no? Mis hechos contextuales, todo lo que antecede al evento traumático, mi personalidad, mis experiencias, mis redes de apoyo, mis habilidades, mis estrategias de adaptación, todo eso también va a influir en la manera en la que se va a vivir un recuerdo. Todos estos factores deben estar ahí enfocados en poder evaluar este proceso. Y bueno, yo creo que una de las técnicas más reconocidas y más ocupadas es el análisis de contenido basado en criterios, el CBCA 19 criterios. Sin embargo, hay una gran recomendación como con un foquito de alerta para la aplicación en infancia, porque la mayoría de las investigaciones, es más, casi todas, se han hecho en testigos y víctimas adultos, no en infancia. Pero por ahí la Suprema Corte y la Defensoría de Derechos de los Niños de la Infancia, la ODI, pues dice, vamos a hacer un análisis
de estos 19 criterios un poco enfocado a las necesidades infantiles. Y lo primero que quiero que tengamos claro es que no es un puntear, incluso lo dice, no hay un criterio de puntuación para este CBCA como en el caso de adultos, en infancias no, lo podemos ocupar sí, pero siempre con las miras a estas recomendaciones que se hacen, teniendo claridad de que no es una técnica que se haya especializado en infancia, es una técnica que se ha trabajado en adultos. Y así muchas otras técnicas, la técnica de entrevista cognitiva, que quiero aclarar, no es una técnica para evaluar la credibilidad del testimonio, es una entrevista que ha permitido ayudar a los testigos y a las víctimas a recordar una mayor cantidad de información, que hay que evaluar los sesgos que hay asociados a las preguntas inadecuadas que hace los ministerios públicos, las defensas, los peritos al momento de evaluar. Hay que ver eso, cómo fue tomada esta narrativa del testigo de la víctima. Se hizo bajo protocolos especializados en infancia, el NICH revisado, porque ya tenemos la versión del NICH revisada. Se hizo bajo una narrativa libre, asistida, generando los protocolos especializados en infancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya se hizo todo, eso es lo primero, evaluar el contexto en donde fue tomado, antes de querer especular o aplicar algún tipo de técnica o estrategia, ¿no? Y bueno, me parece que es bien importante que nosotros pensemos claramente en que esta credibilidad de testimonio debe ser científica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el manual de la prueba pericial, tiene un capítulo específico para la psicología del testimonio. Les invito a que lo lean y que lo revisen. Tan importante es la psicología del testimonio que en este manual, que trata de buscar un regir de todas las ciencias periciales, le da un capítulo especial a la psicología del testimonio. Es la única área de la salud mental, la única área de las ciencias sociales que está ahí. Solo está ADN y psicología del testimonio. Creo que eso debe darnos a entender la magnitud que tenemos en las evaluaciones periciales. Y bueno, para empezar a cerrar esta pequeña disertación, me gustaría darles los errores más comunes que he observado dentro de la evaluación de la credibilidad. Basarse en el lenguaje corporal. Eso ya quedó superado. Ya no es un tema científico hablar de este lenguaje y si vio para allá, si vio del otro lado, si cruzó los brazos. No, eso ya está superado. Invalidar testimonios de infancias por contradicciones. Eso es lo más natural, porque la memoria es imperfecta, la memoria no es una grabadora. Ustedes podrán ver este video la cantidad de veces y lo van a ver de la misma manera. La memoria no funciona así. Cada vez que tú recuerdes algo, va a ser reconstruido y lo vas a recordar de manera distinta. Voy a hacer un paréntesis para comprobar esto como ejercicio allá en casita. Agarra tu dispositivo, abre tus notas de voz, cuenta algún recuerdo significativo para ti, nárralo, cuéntalo, no escuches esa grabación, déjalo así. A la siguiente semana vuelve a poner tus notas de voz, vuelve a contar el mismo evento, la misma historia, el mismo hecho, y después compara tus dos grabaciones y te vas a dar cuenta que son distintas. No porque estés mintiendo, no porque hayas inventado la historia, es simplemente porque la memoria se reconstruye. Entonces va a haber contradicciones, eso es normal, no debemos buscar invalidar y no debemos seguir fomentando que los abogados nos soliciten ese tipo de evaluaciones en la credibilidad del testimonio, ¿no? Buscar invalidar desde estas ópticas. Y pensar que los relatos son perfectos y que entonces si utilizó 150 palabras en su primera declaración, en la siguiente tiene que utilizar 150. Y si dijo en la primera la palabra papá, en la segunda no puede decir papi porque ya hay un error, ¿no? Entonces no son perfectos, los relatos no son perfectos, la memoria no es un proceso de reproducción perfecta, es un proceso de reconstrucción contaminable. Por ahí la doctora Elizabeth Loftus, en todos sus estudios que hace de la contaminación de la memoria, de las falsas memorias, de la implantación de recuerdos,
evidencia de manera muy clara la fragilidad de nuestro proceso cognitivo de recordar. Y bueno, les invito a reflexionar sobre la credibilidad del testimonio y cómo estos mitos han entorpecido, han generado sesgos, han generado prejuicios que solamente vulneran y quitan el derecho de las personas de la infancia a ser escuchados. Hay que recordar que no solo se trata de juzgar con una perspectiva de género, sino también con una mirada de no estereotipos, de no ideas irracionales del testigo, de la víctima del testimonio, con esta idea de que la víctima va a mentir, ¿no? Sino más bien con una mirada clara, objetiva de la credibilidad de este dicho en relación a esta persona y a este testimonio. Y bueno, con esta reflexión me despido, no sin antes invitarles a que se suscriban, a que nos dejen sus comentarios, sus aportaciones, sus reflexiones de cada uno de estos capítulos, de estos minutitos que compartimos y por supuesto que busquen siempre trabajar sus dictámenes con especialización científica. Eso es muy, muy importante. Asumir que nuestra dictaminación es científica. Y bueno, me despido recordándoles mi nombre, Perla Razo Martínez, perita en psicología, siempre buscando hacer evaluaciones con perspectiva de género, infancia y derechos humanos. Muchísimas gracias.